Muy bien, está con nosotros Fabián Calle, nuestro experto en el tema, nuestro columnista. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo estás, Muriel? Buenas noches. Bueno, ahí tenemos un tema que realmente no pone la piel de gallina, es impresionante. Y como era impresionante ver en Washington, por ejemplo, a Hillary Clinton diciendo, bueno, estamos aquí porque necesitamos alertar al mundo sobre el peligro que significa el terrorismo nuclear. ¿Cuán cierto es este peligro? A ver, por un lado, como decía el informe, hay 1.500 casos de intento de robo, contrabando en los últimos 10, 15 años de material nuclear. Por otro lado, hay conocimientos, como mínimo, que desde el 98 Al-Qaeda ha buscado comprar en el mercado negro, en el mercado ilícito, material nuclear. Hay hechos que comprueban que organizaciones criminales, por ejemplo, algunas organizaciones mafiosas del sur de Italia, han comercializado o intentado comercializar material radioactivo proveniente de Europa Oriental y de los países de los Balcanes, ¿no? Porque hay que acordarse que el mundo, el 89-91, provocó un derrumbe de todo el bloque soviético, de todo el bloque comunista. Muchos de esos países pasaron a situaciones de extrema debilidad política, social, desestructuración de sus instituciones. Y muchos de esos países, especialmente la Unión Soviética y muchos de sus países de área de influencia, tenían en su interior tecnología nuclear. En algunos casos de uso civil, en otros casos de uso médico, de uso militar. De hecho, a principios de los 90, un general muy famoso, en el primer tramo de la posguerra fría en Rusia, el general Lebev, que después murió en un trágico accidente de helicóptero, había denunciado que varias bombas nucleares tácticas que venían en valijas, que había desarrollado la Unión Soviética como una de las tantas armas de la Guerra Fría, habían desaparecido, ¿no? Eso quedó en un limbo y bueno, después murió ese tema, pero digamos, una persona que llegó a una de las máximas jerarquías de decisión en la Rusia de Yeltsin al principio de los 90, dijo, bueno, a nosotros nos faltan 10, 15 valijas con bombas nucleares tácticas. Bueno, de eso nunca se volvió a hablar y él después murió. Por tanto, hay un montón de hechos desde el punto de vista de organizaciones terroristas, organizaciones delictivas, contrabandistas, que han intentado o que han hecho actividades de contrabando, búsqueda de material. Lo que también hay es un inmenso y muchas veces, la mayoría de las veces, exitoso esfuerzo de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, de Europa, de Rusia, de nuestros propios países, de poner cebos, claro, ¿no? Digamos, de alentar a estas organizaciones a buscarlas y cuando las van a buscar, las agarran, digamos, ¿no? Eso ha multiplicado mucho, por eso se ha llegado a este número de 1.500, porque muchas veces se le ha mostrado la manzana, digamos, ¿no? Entonces se ha hecho que se acercaran a buscarla y ahí aprovechar para... Por lo tanto, por ahora, en esta batalla, que es del gato y el ratón, se viene bien. Además, tampoco es muy fácil hacer una bomba atómica. No es que Bin Laden en una cueva en Afganistán con 3 amigos ingenieros que estudiaron en Oxford se ponen a hacer una bomba. Es un proceso que, como vemos, requiere mucho esfuerzo. Hay opciones intermedias también que son muy letales, ¿no? Como bombas sucias, o sea, sin llegar a lo que es una bomba atómica. A ver, si uno tuviera que hacer un ranking de posibilidades, lo más probable en los próximos 20, 30 años es un ataque químico, que no es muy letal, pero tiene un efecto psicológico muy importante. Después un ataque biológico, que es muy complicado, pero se puede hacer. Y última ratio, en la escala, ¿no? El más difícil de hacer, piensen todo lo que está tratando de hacer Irán para conseguir la capacidad en un año tal vez, o en 2 más, de hacer una bomba. Todo un estado medio, con buenos técnicos, con buenos ingenieros, un esfuerzo enorme. Por lo tanto, imagínense lo que para una organización clandestina, que se tiene que mover, que no tiene lugares físicos, montar esto, ¿no? Por lo tanto, si uno, digamos, en este juego del gato y el ratón, obviamente se puede escapar el ratón en algún momento. Por eso la amenaza es presente. Además, porque hay un montón de materiales que han quedado dando vueltas, que ahora Estados Unidos y las potencias occidentales y la propia Rusia están tratando de recuperar, porque en la década del 50 y 60, de una manera bastante ingenua, se trató de hacer toda una política de cooptación de países amigos dándole tecnología nuclear. Hay países africanos, por ejemplo, ahí una persona
habló de Vietnam, Ghana y Argentina. Primero sí. que esa persona me parece que no tiene muy en claro cuál es el nivel de desarrollo del programa nuclear argentino. Se ve que no es un hombre, digamos, muy especialista en el tema. Pero es verdad, hay material radioactivo, hay material nuclear en países cuyas instituciones y capacidades de seguridad son muy básicas, ¿no? Y todo eso en los últimos 10, 15 años se ha tratado de ir recuperando ese uranio enriquecido, ese plutonio, para ir reduciendo los márgenes de comercialización. Vos me decías el tema de las bombas sucias. La bomba sucia tiene una muy baja letalidad. Lo que sí pueden tener es un profundo impacto psicológico que una ciudad como Nueva York o cualquier ciudad del mundo, de repente se produzca una explosión, se registren grandes niveles de radiación. Imagínate el pánico, el caos que se produciría, no tanto por las muertes directas que genera, sino por el efecto psicológico. El solo nombre causa el solo temor, nombre, ¿no? sentirse que estás radiado, sí. haría colapsar una ciudad. Si tuvieras que hacer un mapa de cuáles son hoy los lugares más peligrosos, esos sitios por donde se puede filtrar tanto el material como la información a grupos terroristas, ¿cuáles son los países en los que habría que atender el tema de la seguridad nuclear precisamente? Bueno, primero los países que están fuera de la lupa internacional, ¿no? Que es el caso de Corea del Norte, el caso de Irán. Si bien el caso de Irán, ellos van a ser muy cuidadosos de entregar. Ellos quieren para ellos, no quieren ni dársela a Hezbollah ni nada de eso. Después la situación de Balcanes y Europa Oriental, países como Rumania, Bulgaria, la ex Yugoslavia. Digamos, son regiones, digamos, con gran actividad del crimen organizado, con mafias, con instituciones débiles y con mucho material nuclear dando vuelta. Algunos países africanos que han recibido estas donaciones insólitas en la década de los 50 y los 60, por lo tanto, y obviamente Pakistán, ¿no? Que es un caso de un país que está en una situación interna muy difícil, con un peso muy fuerte de Al-Qaeda y además con un gran desarrollo nuclear interno. Vamos a hacer una pausa, Fabián. Cuando volvamos vamos a tener esta presencia tan importante que les comentaba al iniciar el programa. Me gustaría que nos expliques vos quién es Roberto García Moritán, que nos va a acompañar en el próximo bloque. Bueno, el embajador Moritán tal vez sea una de las mayores especialistas, no solo de la Argentina, sino del mundo en temas de seguridad internacional y en temas nucleares. De hecho, en el próximo mes de mayo va a encabezar la delegación argentina a la revisión del Tratado de No Proliferación que se va a hacer en Nueva York. A mediados de este mismo año va a encabezar la Convención de Regulación y Control de Exportación de Armamentos, digamos. Así que esto es un buen ejemplo para contradecirlo de este muchacho que nos puso en el club de Ghana y Vietnam, digamos, ¿no? García Moritán es un ejemplo visible de una estructura que la Argentina tiene muy bien montada de especialistas en esta materia. Bueno, te enojaste con el informe. Me enojé un poquito con el informe, sí, desafortunado. Bueno, te vamos a recompensar con esta gran visita que vamos a tener a continuación. No se lo pierda, ya venimos.